Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Iba a hacer un video sobre el Estado y su necesidad, pero olvidé absolutamente todo lo que iba a decir respecto de eso, y lo único que recuerdo es que de alguna forma había relacionado todo eso con cada uno de los distintos Slugcats de Rainworld. Y mientras trato de pensar en ellos para recordar qué demonios se supone que iba a decir, prefiero entonces hablar sobre esto que ya lo dejé muy postergado. Se habla mucho de la libertad, se habla mucho de la abolición de la voluntad y se habla mucho de muchas estupideces con respecto a la conducta humana, pero una observación un tanto más profunda de la cuestión. Una pausa aquí, claro que sí. Qué bueno que lo recordé. Un agradecimiento a los 6 miembros del canal que actualmente llevan siendo miembros del canal. A Renzo Pen, a Frito, a Post Gargajo, a Dieter Bom, o Bam, como se pronuncia eso, Banana Cowboy y a Lotragon, que es el miembro más reciente. Muchas gracias por sus aportaciones. Les prometo que cada centavo donado a este canal será absolutamente financiado para refutar la existencia de del vulgo. Dime la definición de culgo. Ya que la refutación de la existencia del vulgo es el proyecto filosófico más importante que jamás ha sido ideado en la historia de la filosofía. Por lo que financiar hasta el último centavo de la tierra con dicho proyecto va a dar resultados magnos y dadivosos una vez sea completado. ¿Qué es lo que va a suceder? Algo va a pasar, evidentemente, pero ustedes denme dinero y van a ver cómo va a pasar eso que va a suceder. Pero entonces, volviendo al núcleo del asunto, estas prédicas liberalistas, ateístas, cognitivistas, mentalistas, que quieren hacer de la conducta humana una infinitud prácticamente incognoscible, no se dan cuenta de que hemos tenido en todo tiempo las mismas conductas siempre. Y estoy hablando de todas las malditas conductas que vemos en este tiempo, las hemos tenido en todo el maldito tiempo. Y la única variación que han tenido dichas conductas ha sido gracias a la tecnología. ¿Cómo se demuestra esto? Basta con leer los diálogos de Platón, como hay uranistas, como hay pederastas, como hay pedófilos. En el simposio, por ejemplo, está prácticamente todo eso ahí. Y naturalmente que no se limita a estar solo ahí. También en otras partes de la antigua Grecia había todo esto. Y uno se pregunta, interesante, pero si nos acercamos a tiempos más recientes, vemos que dichas conductas también estaban manifestadas. En el caso del cristianismo, naturalmente que ahí se obliteran una gran cantidad de conductas como el uranismo, como la pederastia y la pedofilia, como la usura, etcétera, etcétera. Pero eso ya es más debido por la imperancia de dicho sistema conductual, de ese sistema religioso teológico. ¿Y qué nos dice esto? Que sí, tenemos siempre todas las conductas que vemos en este tiempo, pero según haya una determinada fuerza mayoritaria desde ciertas instituciones, va a haber una variación que le dé más ponderancia a una conducta u a otra. Y naturalmente que esto es extremadamente evidente. Si hay un sistema de moral que se erige por sobre el resto de sistemas de moral, pues naturalmente que va a dar cierta ponderancia y primacía a determinadas ideas, y según cuanto más poder político tenga, tanto más va a influir en que dichas conductas que se implican dentro de dicho sistema conductual, sistema filosófico, vayan a manifestarse con una frecuencia mucho mayor. Razón por la cual en estos tiempos liberalistas o en los comienzos del liberalismo, por ejemplo, allá en la Francia de la Revolución Francesa se haya legalizado el uranismo,
porque una conducta, un sistema conductual que rebaja al hombre a ser un animal, naturalmente que va a ser coincidencial con la promoción y la permisividad hacia conductas que impliquen la animalidad del hombre. Y eso así y asá durante todo el maldito tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que los pinches loniconeros que tenemos en este tiempo han existido desde siempre, solo que manifestándose de una manera distinta. Porque naturalmente decir es que es lo mismo, serían caer en esas pendejadas como en las que cae Ernesto Castro y sus huestes, que en sus aras de defenderlo terminan cayendo en contradicciones que no tienen ningún maldito sentido. Así que estos loliconeros, por ejemplo, son pedófilos, así quieran negarlo. Ok, eso se ha existido tenemos registros de eso en la maldita antigua Grecia. Y si tuviéramos más registros más antiguos, es 100% seguro que en la antigua Sumeria también existieron esta clase de personas. Los pinches, incluso hasta los pinches furros, por ejemplo, pero en una variante no tan lasciva, sino en una variante más teológica, porque en esos tiempos imperaba mucho dichos sistemas de conducta, también existían. Recordemos esas críticas que hacían determinados papas o miembros del clero eclesiástico hacia determinadas festividades en las cuales determinados grupos o sectores poblacionales se vestían de animales y de mujer o de ambos para hacer determinados rituales. El famoso non servulum facere que existe en una determinada acusación, lo cual nos lleva a que es incorrecto, naturalmente, decir es que es lo mismo, porque evidentemente no lo es. No obstante, la conducta de base, el substrato general de la conducta sí ha estado presente. En este caso, el de los pinches furros sería esa tendencia de ciertos hombres a dar más primacía a apariencias que no sean humanas. Y también puede darse el caso, aunque esto sí es más reciente, porque la idea de autómatas antropomórficos no es muy antigua que digamos. Si bien tiene ciertos antecedentes, tengo entendido que en historias de hace 400 o 500 años, realmente esas conductas de querer parecerse a otra cosa, aparte de que derivan de este sistema conductual que ya estaba presente en tiempos pasados, es más propio de la antropomorfización ginofílica que hay de dichos robots, porque principalmente quienes buscan parecerse a robots son hombres con autoginefilia o enfermos con formafilia o mujeres con determinados sistemas conductuales particulares. Por lo cual hay una continuidad entre dichos sistemas y según haya una tecnología distinta, este sistema conductual va a variar y al mismo tiempo lo que substrate a dicha tecnología también va a hacer que el sistema conductual se manifieste de otra forma distinta. Sí, e incluso hay registros, bien lo menta Camille Paglia, de intentos de eunucos en el Imperio Romano en sus épocas de decadencia, de transvestistas o autoginefílicos también en esos tiempos, e incluso, aunque esto ya me parece un tanto más dar un golpe demasiado lejano, un tiro muy largo, también propone esa tipa que en los tiempos de las cavernas también ocurrió algo como esto. Y debido a esta extraña coincidencialidad, me parece que realmente la conducta del hombre, esto demuestra invariablemente que está absolutamente más parametrizada de lo que se cree y de lo que se quiere admitir, la razón por la cual
se asume que es un universo cada hombre, en verdad surge de imposiciones que buscan o hacer del hombre una bestia o sedar al hombre a través de pastillas. La primera sería más conforme con los liberalistas y la segunda sería más conforme con los cognitivistas, que son básicamente meretrices de la psiquiatría. Pero, independientemente de uno u otro, no puede obviarse el hecho de que todas las conductas que vemos ahora han existido desde siempre. Ni no se trata de que, oh, Mucapitalism Bad nos ha creado, no, porque eso ha existido desde antes. Recordemos cómo Sócrates criticaba al pueblo ateniense por ser mediocre e ignorante, y recordemos que por eso, un poquito más adelante, un par de siglos después, existió Aristipo con su hedonismo, y no confundir con el epicureísmo, que es otra cosa. Aunque incluso Epicuro también puede en cierta manera decirse eso. Y el solipsismo también es manejado hasta cierto punto por los estoicos, con sus ideas de que el hombre con su percepción puede alterar la realidad, porque también se maneja en cierta forma esas ideas en el estoicismo, que si bien no tienen el substrato estúpido que tienen en este tiempo, y puede objetarse que eso que se decía o que desmentaba Marco Aurelio, de que las opiniones de otros realmente las creamos nosotros en el sentido de la interpretación que les damos, pero al mismo tiempo eso puede derivar justamente en el solipsismo duro que se tiene en este tiempo, en el sentido de que realmente somos nosotros el que creamos esas interpretaciones. Puede haber ahí una objeción, pero no puede negarse que hay determinada continuidad entre esa clase de forma de pensar y el solipsismo. Porque el hecho de que yo pueda controlar mi interpretación sobre algo, o modificarla o alterarla, no anula el hecho de que independientemente de mi percepción, alguien puede estarme llamando estúpido, una bestia, una abominación, y por mucho que yo controle la interpretación que tenga, lo que diga esa persona puede ser verdad. Por lo cual, esos tonterías de Mucapitalism Bad, no, realmente no tiene ningún sentido, porque esas conductas siempre han existido. Y es un craso error para el iniciado en pensamiento, sobre todo si se pone uno a leer a puros autores modernos, de pensar que todo es maldito egoísmo en estos tiempos, y en tiempos pasados era casi como una Dalit de rosas, lo cual genera determinadas contradicciones. Por ejemplo, el Sigmund Bauman en Ceguera Moral en cierta manera hace ese argumento, lo cual entra en contradicción con el marxismo, porque recordemos que el marxismo dice que todo lo que no, desde que existe la propiedad privada existe el capitalismo, básicamente, que fue lo que usurpó el supuesto destino manifiesto del comunismo primitivo. Por lo cual el marxista no puede decir que alguna vez hubo algo bueno en el pasado, sino que todo era mierda, porque como el capitalismo existía, entonces todo era mierda. Y hasta que no se vuelva ese comunismo primitivo, entonces nada va a dejar de ser mierda. Pero también hay interpretaciones idealizadas de este pasado, como que todo el mundo se agarraba de las manos y hacía festejos y vituperios totales a Dios, y que nadie era hipócrita, como si el vulgo alguna vez hubiera sido distinto, maldita sea. Lo que José Ingenieros te decía del vulgo hace 105 años, hace 115 años, te lo decía Sócrates hace malditos 2400 años, y quién sabe cuántos otros más atrás todavía no habrán dicho lo mismo, porque la conducta del hombre está inmanentemente anclada a su forma, y su forma se manifiesta independientemente de lo que crea el hombre o las estupideces pseudocientíficas o directamente acientíficas que en estos momentos están imperando, de que el malvadito, ese ídolo, ese demiurgo, ese demonio griego de lo social y la sociedad es lo que crea al hombre.
Lo que sucede es que en determinados tiempos hay una imperancia de ideas que a través de instituciones se segregan, pero estas instituciones no son una hipóstasis, es decir, estas instituciones están alimentadas por hombres que tienen determinadas ideas. Si el cristianismo tuvo tanta influencia fue porque las instituciones estaban llenas de cristianos, no porque las instituciones segregaban ideología o segregaban ideas ahí como si estuvieran separadas de los hombres o fueran algo sui generis. La institución no es algo sui generis, la institución está inmanentemente anclada, taxativamente mezclada e indisolublemente atada al hombre. Puede aislarse para decir que es una institución, pero si esta definición no toma en cuenta que el hombre la crea, la ejecuta, la sustenta y la mantiene, no es una definición que tenga ningún sentido, porque entonces se va uno a la hipóstasis de lo social y termina uno haciendo una ideología completamente estúpida o a crear deidades conceptuales. Por lo cual, no, realmente en el pasado también había hipócritas, también la gente que iba a la iglesia era tan hipócrita como lo era en este tiempo, solo que su conducta estaba forzada a ser mucho mejor debido a la creencia debido a la presencia de la potencia de los actos de Dios. Por lo cual, al menos ahí, por eso se puede objetar que sí la gente tenía una moral superior. Pero hay gente que tiende a pensar que todo eso era general, como si nunca hubiera habido hipócritas. ¿En quién se sustentó Molière para ser el Tartufo? ¿O acaso creen que solo se le ocurrió ahí de la nada? Tartufo estaba pensando en el vulgo para hacer eso, sino en el vulgo, en los políticos. Y si no en los políticos, en cristianos hipócritas, que naturalmente siempre han existido y siempre van a existir. He tenido la desgracia de encontrarme con esa gente y puedo decirles que esas personas son horribles. Por muchos motivos, pero eso ya no les compete a ustedes. Entonces, ni mu capitale Simbad, ni mi tiempos pasados, todos eran paragones de la moral. No, claro que no, maldita sea. Incluso hasta los héroes están pedestalizados por las... Bueno, quizá incluso hasta infravalorados, porque realmente hubo gente que hizo prácticamente milagros en el pasado, cosa que no vemos en este tiempo. Una desgracia, naturalmente. Pero no hay que sorprendernos en absoluto de las conductas que tenemos en este tiempo. El problema es la promoción y la exaltación de ellas, pero esas conductas siempre han existido con un substrato pensamental distinto debido a la imposición filosofista de turno o debido a la imposición en estos tiempos más recientes economicista, técnica tecnológica de turno, que también en el pasado estaba, pero recordemos que el mundo antiguo no estaba tan tecnificado porque no necesitaba estar tecnificado. Realmente la vida del pasado era el culto a Cristo y el cuidado del cuerpo para trascender este mundo terrenal, y naturalmente que no necesitaban tecnología para ello. No es sino hasta que se manda al demonio a Dios y se hipostatiza a Mamón donde surge toda esta explosión de tecnología. ¿Y por qué? Para así incrementar la usura de los sujetos que impusieron esta forma de ver el mundo. No es de extrañar en absoluto que gracias al protestantismo, a la reforma protestante y al ateísmo cartesiano y las influencias judaicas implicadas en ello, haya habido una explosión de tecnología sin precedentes. El problema es ver eso como algo bueno, cuando en realidad es algo completamente nefasto, porque esa idea de tecnología, a diferencia de la idea de tecnología del pasado, no era se crean herramientas para aliviar la carga de trabajo del hombre, sino era se crean herramientas para hacer del hombre trabajo.
para integrar al hombre al trabajo de tal forma que no hubiera ninguna disolución. Y el hombre entonces se convierte en un engrane, en un adyacente, en un adjunto de la máquina. Cosa que cada vez está teniendo una ponderancia más extrema y estamos llegando a puntos liminales al respecto de eso. Liminales en el sentido de que vamos a extinguirnos cuando la máquina obtenga independencia y autonomía del hombre. Que estamos muy ansiosos de hacer eso y se nos olvida que si nosotros abdicamos de Dios, ¿qué va a impedir que esa cosa abdique de nosotros? Porque le vamos a enseñar, está bien abdicar de tu creador, maldita sea. Dios mío. Por lo cual, pues, el problema no es tanto que haya unas conductas o no, el problema es que se exalten, porque realmente no importa que se haga, van a surgir de una u otra forma, el problema está en la forma del hombre. Y de aquí evidentemente no puede derivarse extingamos la forma del hombre, porque eso implicaría entonces que el idiota que dice eso tendría que empezar consigo mismo. Por lo cual, sí, gente, va a haber pinches furros para mucho tiempo y también loliconeros y toda esta gente. Ahora bien, esto implica cierta pasividad hacia ellos, naturalmente que no, hay que beligerarlos, digo. Se lograron suprimir con tanto ahínco en tiempos pasados gracias al cristianismo y naturalmente que al igual que él se tiene que seguir haciendo presión para suprimirlo y para anularlo. Pajeros siempre va a haber y ya sea con pinturas lascivas o con monas chinas va a seguir habiendo putos pajeros de mierda, va a seguir habiendo hedonistas, va a seguir habiendo miserables flojos, ascédicos, obesos, victimistas y aquí hay ciertas personitas que saben mucho de eso y de lo cuales los amiguitos de ellos, los liberalistas y los marxistas, aprendieron a la perfección de ello. Ahí tenemos a ciertas personitas imitando el argumento feminista de que nos censuran porque nos tienen miedo, porque tenemos muchas cosas que decir. ¿O será que ya están hartos de que no tengas nada que decir y por eso te patean el culo de la academia? Porque eres un necio estúpido que realmente no sabe de qué habla y cree que sabe de qué está hablando. Y como ya hartaste a todo el mundo, ya vete al demonio de aquí. Pero claro, es más fácil pensar que tomar la postura victimista que de hecho ponerse a pensar si el problema no será que estoy profesando estupideces. En fin, prácticamente todas las malditas conductas han existido siempre y su catalización en determinados sistemas filosóficos y en determinadas ideas no debe de sorprender absolutamente a nadie. Y esto no quiere decir que, entonces ha habido fascismo desde siempre. No, 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 eso no tiene nada que ver. Porque el fascismo, por ejemplo, implica un desarrollo de dichas ideas y su conceptualización en una determinada serie de doctrinas que implican por fuerza un tiempo el cual en el tiempo pasado no estaba. El tiempo pasado, la hipóstasis de estructuras no existía, o considerar a lo que hacía el hombre como Dios, en este caso sería el Estado, eso tampoco existía en esos tiempos. No obstante, cosas como el subjetivismo, el narcisismo solipsista, el autoritarismo derivado de la deriva del control del hombre, el tribalismo, todo eso ha existido siempre y fungen como sustrato para crear dichos sistemas de pensamiento. Por lo cual no es un argumento que pueda utilizarse para decir había 30 fascistas tiranos en los diálogos de Platón de extrema derecha. No, niños, se requiere mucho más que eso. Porque recordemos, gente, como se dijo, que se necesitan tanto desarrollos pensamentales como desarrollos tecnológicos para que ciertas ideas obtengan una determinada variación que permitan
que permitan su manifestación, naturalmente variando de una determinada serie de conductas principales desde las cuales surgen. Por ejemplo, volviendo a lo de los pinches furros, el substrato de los furros del pasado, y es incorrecto decirles así, vamos a llamarles antropomorfistas, el substrato de esa gente era el vestirse como animales, en parte ellos cultizaban animales y buscaban alabarlos, rendirle el culto, hacerlos felices a través de rendirles ese culto, y como una forma de celebración de una determinada serie de tradiciones y como una forma de obtención de poder. Es decir, el substrato de esa gente era teológico, pero con el desarrollo liberalista y la permisividad de la tecnología, entonces surge el pinche furro, el cual tiene como substrato la lascivia. Y por mucho que puedan decir estos bastardos de que no, es que no solo nos gusta, sí, todo perverso dice siempre eso y siempre ha dicho eso. Siempre en toda la historia de la especie el perverso ha dicho lo mismo. Solo lo hago porque me gusta, como si el gusto fuera una volición pura. Pues estas personas, los pinches furros antropomorfistas del presente, tienen como substrato operativo la lascivia porque ellos quieren ser esos animales, porque les excita la idea de manifestarse de esa manera. ¿Cómo eso sucede? Eso ya es competente para otro video porque es muy largo y es muy, muy extraño. Pero sí tiene sentido esa idea. Por lo cual, pues vaya, resulta que el hombre no es tan libre como quieren hacerlos pensar, y resulta que ese grandioso laberinto del hombre, de hecho no es tan laberíntico porque el hombre tiene como 40 conductas menos incluso paradigmáticas que realmente ha manifestado desde que hay registros desde donde los cuales puede analizarse cómo se ha comportado el hombre. Y las variaciones de eso básicamente residen en qué filosofía impera y en qué tecnología hay. Y en el futuro esto de hecho va a confirmarse taxativamente cuando la tecnología permita que los pinches furros se conviertan directamente en animales antropomórficos, y eso solo confirmará una y otra vez el hecho de que el hombre no es libre porque sigue a su forma, y todo el hombre está condicionado, lo quiera o no. Que demuestra esto que la libertad no existe otra vez, y esto en un orden aún más profundo en el cual realmente nunca había puestome a pensarlo. Por lo que si a la gente no les gustan los pinches furros, pues déjenme decirles que ha habido esos bastardos desde al menos el siglo IV y va a seguirlo sabiendo hasta el siglo 4000. Ah, qué puta desgracia, para ser honesto. Como sea, nos estamos viendo.